Ok, vamos a hacer unos ejercicios ahora. Aquí. Eh, ok, vamos a hacer unos ejercicios ahora. Observen, ven, aquí hay unos ejercicios de termodinámica. Vamos a comenzar a hacer los problemas. Yo me imagino que ya ustedes han chequeado las tablas, la han verificado. Ya saben más o menos el mecanismo de cómo se utiliza la tabla. Estos ejercicios son para eso, para aprender a utilizar la tabla termodinámica. Recuerden que la tabla termodinámica se utilizan en vez de las ecuaciones para facilitar el cálculo de las cosas, agilizar esos cálculos. Aquí hay una serie de ejercicios que ustedes tendrán en tarea también. Vamos a hacer una parte. Aquí, en donde es como si fuera una tabla. Se da el sistema, en este caso con agua, H2O. Recuerden que el agua es una de las sustancias que pone el libro como modelo. Y están en diferentes estados. Por ejemplo, cada una de esas líneas es un estado diferente. En el primer caso, el estado está representado por estas dos variables, por estas dos propiedades. Dos propiedades intensivas e independientes a la vez, que es temperatura y volumen específico. Vamos a determinar la temperatura, nos dan la temperatura y volumen específico y vamos a determinar la presión del sistema y describir la fase. Describir la fase significa decir cuál es la fase que se encuentra en ese momento la sustancia en el sistema. Entonces vamos a ver ahí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos aquí abajo donde está el problema. Dice, el sistema con agua a temperatura 50 grados Celsius y volumen específico 7.72 metros cúbicos por kilogramo. Recuerden que todas esas propiedades que están en la tabla están en forma de propiedades específicas en función de la masa. Determinar la presión y describir la fase. Ok, fíjense una cosa. De esas dos propiedades, casi siempre la temperatura y volumen específico, temperatura y presión, uno con eso va a la tabla. Si tengo la temperatura ahora, en la tabla de saturación, en la que se encuentra la temperatura como variable, como propiedad que vamos a entrar con ella, es la tabla A4. Estamos con la tabla A4, con los 50 grados Celsius, y a la derecha está la presión. ¿Sí? A la derecha está la presión. Si vamos a esta tabla, entonces la presión es 12.352 kilopascales. Fíjense, esa presión y esa temperatura son presión y temperatura de saturación y en ellas, cuando se dan esas condiciones, el agua hierve, ebulle en esa presión. Por lo tanto, ya recuerden que ya no se puede decir que el agua hierve a 100 grados Celsius a menos que se diga que es una presión dada específica. En este caso, el agua hierve a 50 grados Celsius porque está la presión de 12 kilopascales. Bien, entonces la presión es simplemente está en la tabla y está ahí. Ahora la fase. Para determinar la fase, uno tiene que comparar la otra propiedad o esa misma propiedad con la propiedad del sistema con la propiedad de saturación. O sea, el estado del sistema con la propiedad del sistema con una propiedad de saturación y así comparar dónde se encuentra, en qué fase se encuentra. Por ejemplo, el volumen específico, que es la otra propiedad que nos dan, es de 7.72 metro cúbico sobre kilogramo. Ok, entonces vamos a comparar con la tabla, con los datos de la tabla. En la tabla recuerden que estamos a 50 grados Celsius y la presión que encontramos. En esa misma tabla están los valores de volumen específico. Y el volumen específico se da en dos valores. Un valor inicial que es volumen del líquido saturado, y que es BF, y la parte final que es BG, que es el vapor saturado. O sea, volumen específico del líquido saturado, que es BF, y el de vapor saturado, que es el de BG. En esa misma tabla se encuentra, este valor BF igual
a 0.01012 y BG 12.026. Comparamos en qué sitio se encuentra ese valor de 7.72 y vemos que se encuentra en el medio, no antes de BF ni después de BG. Si está en el medio, se observa que es de mezcla saturada. O sea, la fase es mezcla saturada porque el volumen específico del sistema, que es 7.72, se encuentra entre los dos valores de la parte líquida como la parte de vapor. Aquí, miren, fíjense, aquí se puede observar con más facilidad. Miren aquí la parte líquida, aquí está la parte de vapor. Entonces, el volumen específico que encontramos en la tabla estaba aquí. O sea, fíjense, aquí comienza en 0, va aumentando, y ahí está la parte líquida 0.02, que yo no me acuerdo, y aquí la parte de vapor 12 puntos y pico. Ahora, como el volumen específico del sistema está entre ese valor y ese valor, fíjense, está ubicado en la región de mezcla saturada o vapor húmedo, correcto. Entonces ahí está lo que nosotros le decimos que es está respondido las dos, la fase. O sea, la descripción de la fase es de decir cuál es la fase y es mezcla saturada. Ok, el segundo ejercicio acá dice que el sistema tiene agua a una presión de 400 kilopascales y su estado es vapor saturado. Acá arriba es el segundo. El sistema tiene agua todavía con una presión de 400 kilopascales y el estado, la fase en que se encuentra es vapor saturado. Vamos a determinar entonces el volumen específico y la temperatura. Ok, ahora tenemos como dato la temperatura y el estado de vapor saturado. Esos dos valores. Entonces, aquí, vamos a poner esto en negrita para que se note que es el encabezado. Entonces, aquí vamos a entrar entonces a la tabla de saturación con el valor de presión, y esa tabla es la tabla A5. Estamos con el valor de presión de 400 kilopascales a la tabla A5, y al lado de esa presión está la temperatura, que corresponde a 143.61 grados. ¿Sí? Dame ver aquí, ustedes puedan ver esta tabla. Aquí, miren, aquí esa no es ahora con la presión. Okay. Fíjate, esta es la tabla de presión. Entramos con la presión de 400 kilopascales, aquí, míralo aquí, y ahí al lado está la temperatura de 143.61. Correcto. Esa es la tabla A5 de agua saturada. Bien. Entonces, después de eso, línea. Después de eso, entonces vamos a determinar el volumen específico. Sabemos entonces la otra propiedad, que es el estado de la sustancia, que es vapor saturado. Ok, si es vapor saturado, entonces el volumen específico corresponde a ese tipo de estado, que es vapor saturado. Fíjense aquí en la curva. Para determinar eso vamos a la curva. Mire, siempre es bueno tener esa curva bien aprendida. En este caso es temperatura, volumen específico, pero también puede ser presión, volumen específico. En ese caso, vamos a determinar entonces aquí el volumen específico, sabiendo que es vapor saturado. En el único sitio que hay vapor saturado es aquí, en ese punto, que corresponde a ese valor de Vg. Por lo tanto, el volumen específico de ese sistema es el que corresponde a vapor saturado, que es el valor de Vg. Entonces ahí vamos a la tabla, y aquí en 400 kilopascales, en la misma tabla, buscamos el valor de Vg, que es de vapor saturado, es 0.4642, correcto. Entonces aquí, míralo aquí, el valor que hemos dado es el mismo, el valor de volumen específico, debido a que está en estado de líquido de vapor saturado. Bien, otro problema, el C.
Vamos a poner en negrita para que no sea más fácil reconocerlo. Bien, dice, ahora el sistema contiene agua de nuevo a 250 grados Celsius y una presión de 500 kilopascales. Determinar el volumen específico y describir la fase. Observen que aquí ahora las dos propiedades son temperatura y volumen, temperatura y presión. Fíjense una cosa. A pesar de que son dos propiedades intensivas, ellas no son independientes. Sin embargo, con otra propiedad se puede establecer el estado. O sea, estas dos propiedades no establecen con certeza el estado de un sistema. En un estado específico te lo pueden hacer, pero en la variación de eso, o sea, se varían, no se puede. Por ejemplo, usted puede hacer a nivel del mar, la presión es una atmósfera y la hierve a 100 grados Celsius, pero si usted va al pico Duarte ya eso no es lo mismo. Es decir, es otro dos valores de presión y temperatura, de manera que ellos no son independientes. De todas maneras, aquí hay dos, el sistema se especifica por esas dos propiedades. Con cualquiera de los dos podemos entrar a la tabla. Si tomamos la temperatura, entramos por la tabla A4, y si tomamos la presión, entramos por la tabla A5. En este caso, vamos a entrar por la tabla A5 con 500 kilopascales. Y al lado encontramos, vamos a buscar la temperatura y volumen específico. Vamos a determinar la fase y el volumen específico. ¿Correcto? Bien. Vamos a introducir a la tabla 5 con 500 kilopascales. Si entramos a la tabla A5 con 500 kilopascales, míralo aquí, con 500 kilopascales acá. La temperatura es de 151.83 grados Celsius. ¿Correcto? Bien. Entonces, ya bien, a eso no nos dicen mucho. Ahora, lo que sí sabemos es cuáles son los valores de saturación. ¿Cuál es la temperatura de saturación con 500 kilopascales? Ahora, para determinar la fase, que es lo primero que vamos a hacer, podemos comparar esos valores con los del sistema. Fíjense, los valores de 500 grados Celsius y de 151 grados Celsius, y que está aquí. ¿Sí? Ahora, a esos 151 grados Celsius le corresponden los 500 kilopascales, ¿verdad que sí? Como de saturación. Ahora, la temperatura del sistema, ¿cuánto dice que es 250 grados Celsius? Aquí en esa línea está el sistema A. La saturación del agua es 151 grados Celsius. ¿Verdad que sí? Ahora, el sistema tiene una temperatura de 250. Si ahí hay 151, los 250 están más arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, si llegamos aquí, chocaría acá. Entonces, estaría en la parte derecha de la curva. Eso corresponde aquí a la región de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, la fase del sistema es vapor sobrecalentado. Repito, debido a que la temperatura del sistema es superior a la de saturación, aquí, esa es la de saturación, 250 caería por allá, y proyectando esa línea acá, fíjense dónde queda la temperatura, por encima de la de saturación, obviamente, y a la derecha de la campana, que corresponde al región de vapor sobrecalentado. Entonces la fase es vapor sobrecalentado. Como la fase es vapor sobrecalentado y nosotros necesitamos saber el volumen específico, hay una tabla para vapor sobrecalentado. Esta tabla es la tabla A6. Vamos a la tabla A6 y entonces encontramos allá en la tabla A6, dice, ¿cómo está compuesta la tabla A6? Por muchos cuadritos como ese. Ese cuadrito está encabezado por una presión dada y su temperatura de saturación correspondiente. Entonces, entramos a la tabla A6 con 500 kilopascales o 0.5 megapascales. La tabla A6 está formulada, o sea, sus valores son en megapascales.
Entonces 500 kilopascales igual a 0.5 megapascales. Y vamos a esa tabla. Encontramos aquí arriba 0.1 megapascales, correcto. Y la temperatura del sistema era 250 grados Celsius. Entonces buscamos acá 250 grados Celsius y esta columna corresponde al volumen específico. Fíjense que se hace un cruce. Volumen específico, temperatura de 250 grados Celsius da 0.474443 metro cúbico por kilogramo. Fíjense, en estos valores, esos valores que están ahí, se usan todos. No pongan 0.47, se lo usan todos, porque son valores muy pequeños y cualquier cantidad, cantidad de esa es importante, ¿correcto? Bien. Otro problema, digo aquí, el sistema contiene en este caso agua a temperatura de 110 grados Celsius y 350 kilopascales. Otra vez nos dan temperatura y presión. Determinar el volumen específico y la fase. De nuevo otra vez. En este caso, tenemos temperatura. Podemos entrar por cualquiera de las dos. Vamos a entrar por la temperatura. Si entramos por la temperatura, tomamos la tabla A4. Vamos a ver la tabla de temperatura. Creo que es esta. Temperatura, tabla A4. ¿A cuánto de temperatura? 110 grados Celsius. Mírenlo aquí. 110 grados Celsius. La presión es 143.38. Vamos a ver qué dice allá. Aquí la presión aquí 143.78. Correcto. O sea, que ahora, todavía no nos sirve, o sea, eso no sirve, pero no sabemos la frase. Entonces, nuevamente comparamos el valor de presión de saturación con el valor de presión del sistema. Tenemos entonces la curva presión, volumen específico. Fíjate, aquí está la presión del sistema. La presión de saturación es 143.78 a la temperatura de 100 grados Celsius. ¿Y cuál es la presión del sistema como tal? 350. Si ahí estamos a 143, 350 es hacia arriba. Cuando proyectamos hacia allá, fíjense dónde queda acá, en la curva de presión, aquí. Queda a la izquierda de la campana y eso es líquido comprimido. Líquido comprimido, o sea que la fase es líquido comprimido. Bueno, si es líquido comprimido, entonces para determinar el volumen específico, nos vamos a la tabla de líquido comprimido. La tabla de líquido comprimido es la tabla A7. Tabla A7. Entonces voy a poner aquí tabla A7. Tabla A7, si no mal recuerdo. A7. Entonces se va a esa tabla con la presión es idéntica a la de vapor sobrecalentado o de agua sobrecalentada. Se va a la tabla de líquido comprimido con una presión de 350 kilopascales o 0.35 megapascales. ¿Ya?